en ese momento están cumpliendo con su objetivo. El beneficio es social, por lo tanto ellos no importa que no tengan esa utilidad, inclusive todavía más, ustedes conocen también de que en muchos países y muy particularmente en algunos renglones o productos como productos agrícolas, la producción de maíz o frijol, cualquier este tipo de productos, en ocasiones ni siquiera logran tener una relación beneficio-costo igual a la unidad, sino que esa relación la tienen por debajo, es decir, que el costo es mayor que el beneficio, es decir, que el gobierno les otorga un subsidio a las empresas para que cumplan con ese objetivo de beneficio social. Sí, correcto. Muy bien. Entonces ya dijimos que uno de los objetivos de los proyectos es obtener un beneficio, sea este de particular o de interés social. Sabemos todos pues que somos personas con libre albedrío y con sentido común, lo que nos permite discernir sobre temas diversos. Sin embargo, para definir con claridad lo que pretendemos con cada uno de estos temas, se requiere que lo encuadremos dentro de un esquema o proyecto específico. Todo en la vida requiere rumbo, sentido de tiempo, habilidades para desarrollar, ubicación de tiempos, etc. En la vida misma tenemos que definir nuestro proyecto. ¿Qué queremos hacer de ella? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? ¿Qué medios utilizaremos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Concretamente estamos hablando de un proyecto de vida. Proyecto de vida donde tengamos claro cuál es nuestra visión y como consecuencia cuál es nuestra misión en esta vida. Si tenemos que definir nuestro proyecto de vida, con mayor razón tenemos que definir y planear cada uno de los proyectos de las actividades que desarrollamos para vivir y convivir. Como pueden ver aquí ya nos acercamos un poquito también a los tipos de objetivos, ¿no? Objetivos generales y objetivos particulares, que más adelantito veremos. Es claro que todo proyecto debe contar con términos de referencia específicos dependiendo de sus objetivos y razones que justifiquen su realización. Así, los proyectos productivos deberán contar con una estructura que los oriente hacia la obtención del objetivo fundamental de la maximización de sus beneficios con la minimización de costos. Sin embargo, los proyectos públicos sociales deberán buscar el beneficio social o de la comunidad a la que se oriente. Ahora bien, de acuerdo a todos los tipos de proyectos que ya hemos señalado, el estudio de la seguridad ciudadana la ubicamos como un tema de carácter social, por lo tanto los proyectos serán de índole social y se deben enfocar considerando un esquema que nos ayude a definir sus términos de referencia en ese sentido. Pues qué pena que no podamos aprovechar, porque ahora sí, como que de aquí en adelante era importante que estuviéramos viendo esto. Ahora tengo aquí lo que es el esquema o estructura para la elaboración de un proyecto de carácter social, en donde, como ya lo comentamos, es donde incluimos lo que significa la seguridad ciudadana. Dentro de los puntos fundamentales de un proyecto de carácter social, estamos señalando prácticamente 4 y que no lo olviden que esto lo estamos planteando solamente con el objeto de simplificar la comprensión de lo que es un proyecto de seguridad social. Tenemos los 4. El primero es el planteamiento del proyecto, el segundo es un marco de referencia, tercero la metodología, 4 se refiere a los aspectos administrativos. Quiero hacerles la observación de que estos términos de referencia a los cuales estoy señalando son términos que se pueden utilizar de base para desarrollar cualquier tipo de proyecto social, porque digamos en un proyecto de carácter privado, vamos a decir un proyecto de inversión, pues también tiene sus términos de referencia. Es decir,
en proyectos de inversión siempre estarán considerando los aspectos administrativos, como aquí se consideran también, administrativos y de organización de la empresa, aspectos de producción, aspectos de mercado, aspectos de financiamiento, que son también ya el 2x2 de los proyectos. Y cada uno de ellos tendrá un grado infinito de diversificación atendiendo a las características o requerimientos de cada uno de los proyectos. Por lo tanto, esto que estamos comentando ahora efectivamente nos va a servir como una guía básica para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto de carácter social. Muy bien, vamos a ver el planteamiento del proyecto, que es el punto número 1. Y aquí vamos a hablar de tres temas. 1, que es el título del proyecto. 2, la formulación del proyecto. Y 3, los objetivos de la investigación. Viendo lo del título del proyecto, que es el primer tema, fíjense que quiero comentarles que en algunas ocasiones, afortunadamente no son todos, pero hay algunos compañeros que empiezan a realizar el proyecto y se les olvida que hay que ponerle el título. O lo ponen al principio y en la segunda vez ya se les olvidó. Si cada uno de nosotros tenemos un nombre y como tal, pues nos debemos identificar siempre con ese nombre. Un proyecto no es la excepción, también se le bautiza desde el momento que estamos queriendo definirlo, ¿no? Entonces, el título siempre deberá ponerse al iniciar el trabajo del proyecto. Así es. Se debe tener presente que el título del proyecto debe ser claro, preciso y completo. Debe responder a las preguntas del qué, dónde, cómo y cuándo, en forma clara y concreta. Debe indicar el lugar del estudio, el fenómeno que se presenta, las variables que se interrelacionan y la fecha a que se refiere la información. Esto que de las preguntitas que estamos aquí vienen justamente planteadas en otra parte, en la segunda parte del planteamiento del proyecto, que también es fundamental, que es la formulación del proyecto. Hago un paréntesis para recordarles que en esta parte, en esta plática, no vamos a hablar de la evaluación del proyecto, porque esa es la segunda parte exactamente. Sin embargo, cuando ya realmente logran manejar el lenguaje básico de los proyectos, que está contenido propiamente en la formulación, ya la evaluación viene dada por sí misma, porque realmente la evaluación no son más que las relaciones que se presentan entre las variables de un estudio, ¿no? Entonces, por eso la importancia, yo diría la relevancia del punto número 2, que es la formulación del proyecto. La formulación del proyecto constituye la parte más importante. Es donde se estructura propiamente toda la investigación. Se debe, por lo tanto, sintetizar la cuestión proyectada para investigar, generalmente a través de preguntas que yo le llamo preguntas básicas. Ahí las pueden ver. Primeramente, ¿qué hacer? La pregunta del qué hacer es lo que define el proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Ir a México? Creo que está muy claro, ¿no? Define el proyecto. Exactamente. Segunda pregunta. ¿Por qué? El por qué es la fundamentación del proyecto en sí mismo. Si ya sé qué quiero hacer, bueno, ahora ¿por qué quiero hacerlo, no? Quiero tener la fundamentación del por qué quiero hacerlo. ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Para qué? Ahí es donde defino los objetivos, el objetivo o los objetivos. ¿Cuánto es lo que tengo que aplicar?
Esto está muy relacionado directamente con las metas que se pretenden conseguir, ¿sí? Después de los objetivos, como ustedes saben, se tienen que definir también metas, sobre todo cuando estamos hablando concretamente del rango de los tiempos que se vayan a utilizar. ¿Dónde? Sería la ubicación o localización. ¿Cómo? El know-how del proyecto, ¿eh? La metodología, el método. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Constituye propiamente el cronograma donde ubicamos en una gráfica las actividades y los tiempos que nos llevará la realización de este proyecto. ¿A quiénes? ¿Quiénes serán los beneficiados? ¿Quiénes? Pues, mejor dicho, ¿quiénes van a trabajar este proyecto? Aquí tenemos que definir los recursos humanos, los perfiles del personal y la cantidad de elementos que necesitamos para realizar el proyecto. Finalmente, nos preguntamos con qué, es decir, los billetes, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Y también de cierta forma, pues buscar también quién nos va a financiar o cómo lo vamos a financiar. ¿Quieres preguntar algo, Ricardo? Ahorita que empezó a abordar los puntos, yo siempre he tenido una duda en respecto a lo que es la fundamentación y lo que es la justificación, porque me confundo a veces, en qué es la justificación y qué es la fundamentación. En algunos proyectos, en algunas materias de proyectos, me han pedido o una cosa o la otra, entonces yo ahí digo, a ver, ¿es lo mismo o es diferente? Es mi pregunta. Pueden ser sinónimos. Sin embargo, dependiendo del objetivo que te persigas cuando tú lo separas. Pueden ser sinónimos en cuanto a la al fundamento del proyecto en sí mismo. ¿En qué momento decimos que medimos si es justificable o no? Cuando el objetivo te cuesta mucho, por ejemplo, y el resultado no lo merece, por ejemplo. Volvemos al costo-beneficio. Volvemos al costo-beneficio. Entonces, la justificación está más orientada exactamente a la parte cuantitativa, vamos a decir, financiera, presupuesto, y la parte fundamental es la parte cualitativa. Que, ¿este? Sí, es que está marcando la pila. Parece que sí se oye. Está verde. Entonces, esto es uno de los elementos básicos para diferenciarlo, ¿no? Porque efectivamente, pues, se puede decir que se justifica o se fundamenta la realización de un proyecto utilizándolo en cierta forma como sinónimos. ¿Ya se oye? Que está en verde. No recuerdo ahorita en qué materia, le digo que me causó confusión, porque yo también lo tomaba como sinónimo, pero no recuerdo en qué semestre fue que me pedían las dos cosas, entonces yo decía, cañón, entonces, ¿qué hago? Y ahí tuve yo problemas. Al final creo que lo pude resolver, pero no quedé satisfecho como yo lo desarrollé ambos puntos. Los puntos no quedé satisfecho, por eso sí me interesa mucho que quede bien claro eso, porque de repente lo pide el proyecto, la materia, lo pide en el fondo y dice uno, bueno, no es lo mismo, y por eso le preguntaba eso. No, bueno, la fundamentación más amarrada, está más amarrada al argumento del proyecto. ¿Sí me explico? Al fondo del proyecto. La justificación está más relacionada con el resultado, con el efecto de los efectos que se vayan que se esperan del proyecto. Creo que con eso ya te queda más claro, ¿no? Muy bien. Con estas respuestas que se tienen de cada una de las preguntas, siempre debe revisarse si el problema es susceptible de resolverse mediante una investigación. Puede inquirirse si el proyecto representa una aportación importante
al campo de estudio y si pueden abrirse nuevas soluciones.